Muy buenas tardes, Explorers, o buenos días en algunas partes todavía. Para mí es un gusto presentar hoy a mi colega y ahora amiga, Florencia Facio. Florencia es antropóloga, trabaja en el Museo Nacional de Uruguay y nos va a presentar un proyecto que ella coordinó durante la pandemia, que como su título lo indica, pues se llama Había una vez una pandemia. Para los que no conocen los Explorers es un proyecto de la Federación Internacional de Historia Pública que tiene su sede en Luxemburgo y generalmente hacemos eventos en inglés, pero me complace mucho que este año estamos haciendo eventos en español para también promocionar y divulgar toda la investigación en historia pública que se hace en América Latina. Por eso este evento con Florencia es tan especial y me da mucho gusto que ustedes estén aquí. También es un interés de la federación tratar de hacer eventos que no sean tan académicos, que sean un poquito más amables, un poco más informales. Por eso, si durante la presentación de Florencia ustedes tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano o escríbanla en el chat y yo con mucho gusto se la leeré a Florencia. Y se trata más de que sea una conversación informal, como les digo. Por tal razón, no voy a hacer la presentación formal como en un evento académico de Florencia, sino voy a dejar que ella misma se presente y nos cuente sobre su trayectoria y después empezamos a hablar de su proyecto. Florencia, muchas gracias y bienvenida. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias a ti, Jimena, por invitarme a que cuente un poco acerca del Museo Nacional de Antropología de Uruguay y a que sepan también las actividades que realizamos acá en este museo. Bueno, contarles primero que nada que soy antropóloga. En realidad en Uruguay la carrera de antropología es bastante nueva, tiene un poco más de 40 años, y según los programas en los que uno ha entrado, según la edad que tiene, se va recibiendo de diferentes cosas. Por ejemplo, antes del programa 92, que es el que me corresponde a mí, te podías recibir de arqueólogo o de antropólogo social. A partir del 92, que es el programa que me tocó a mí para recibirme, todos nos recibimos de licenciados en ciencias antropológicas, opción, investigación o docencia. Yo me hago llamar antropóloga social porque en realidad es a la línea en la que me he dedicado, ¿no? Más allá de que mi título dice licenciada en ciencias antropológicas, opción investigación. Y a partir de ahí, bueno, he incursionado más allá de la investigación, que es para lo que nos forman, he tratado de incursionar en la parte de extensión y de que la gente conozca para qué sirve la antropología. Acá en Uruguay, por no tener mucha tradición en antropología, pasa que muchas veces te preguntan, bueno, ¿y para qué sirve la antropología? ¿Qué hace un antropólogo? Nosotros como Asociación de Antropología Social, hace ya 15 años que la fundamos y bueno, y es una buena forma de visibilizar nuestro trabajo. Luego de recibirme hice una maestría en Ciencias Humanas, ambas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República de acá de Montevideo, Uruguay. Y luego hice un doctorado en Historia en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Y eso fue lo que me acercó a la historia propiamente dicha, ¿no? Más a la historia académica, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí he incursionado o sea, con muy poco en lo que es la historia pública y bueno, y me ha parecido una rama fascinante de la historia y que también la he podido aplicar en el museo, ¿no? A partir de que estoy trabajando. Mi carrera fue así, me recibo de licenciada, opción investigación, empiezo a investigar sobre temas relacionados con deporte, identidad nacional, violencia, ese tipo de lineamientos, luego hago el doctorado es sobre transnacionalismo, historia transnacional más bien y global. Y bueno, y ahora yo estuve de joven en el museo y ahora retorné al museo a fines del 2019, un poco antes de la pandemia. Entonces ahora lo que les quiero contar es un poco del museo y de las actividades que realizamos. Primero contarles que es un museo nacional, que acá en Uruguay solamente hay 4, el de historia, el museo histórico, el museo de antropología, el de ciencias naturales, y bueno, y me estoy olvidando el otro, ¿cuál es? El cuarto.
Y bueno, y ahora lo que les voy a contar es de nuestro museo, contarles que somos solamente 10 funcionarios, de los cuales solamente 4 somos técnicos, los demás son personal administrativo y de apoyo, y que eso también lo que hace es limitar bastante las posibles actividades que realizamos, pero las hacemos muy comprometidos y terminamos haciendo todos de todo un poco, y se arma un lindo ambiente de trabajo. Yo ahora les voy a mostrar, les voy a compartir esta presentación. A ver, espérenme un poquito, voy a volver a compartir. ¿Ahí pueden verla? No. No. Voy otra vez. Al principio sí la estábamos viendo, la primera vez sí la estábamos viendo. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Ya. Bueno, sí. Les cuento que el Museo Nacional de Antropología forma parte de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, tenemos que por un lado es un edificio histórico que está declarado Patrimonio Nacional, y por otro lado tenemos lo que dentro del museo hay, o de este edificio, que es justamente el Museo Nacional de Antropología. Bueno, primero les voy a contar un poquito de Uruguay. Uruguay es un país muy pequeño, que está en el sur de América del Sur, cuya capital es Montevideo, que es justamente donde se encuentra este museo. El museo se encuentra dentro de Montevideo, en un barrio que acá lo podemos ver como el 15, que se llama Paso de las Duranas, es este de acá. Y acá está lo que vendría a ser el centro y la ciudad vieja de Montevideo, las partes más conocidas de nuestra ciudad. El museo se encuentra para mucha gente lejos. ¿Qué significa lejos? Si uno se toma un autobús en el centro de Montevideo, en 15 minutos está en nuestro museo. Pero para lo que es el imaginario de distancia del montevideano, les parece muy lejos. Eso también genera que no venga mucho público a vernos. Yo estuve mirando ahora algunos números, y antes de la pandemia, en el 2019, vinieron un total de casi 8.000 personas en el 2019. Hay museos que, por ejemplo, se encuentran en Ciudad Vieja y que pueden traer mucha más gente por año, ¿verdad? Entonces, bueno, en eso que les contaba de que, bueno, como el museo está, entre comillas, lejos, tampoco recibe tanta población. Nuestra población más importante son los escolares y los liceales, que vienen a lo que son las visitas guiadas que realizamos en el museo, y que tienen que ver con las exposiciones que tenemos en cada momento. Esta es la página web del Museo Nacional de Antropología, donde tenemos siempre todas las actividades que realizamos, y también recursos educativos, que son fichas didácticas de antropología social, también de arqueología, tenemos sobre flora y fauna nativa, varios recursos educativos que se pueden bajar de la página y que son utilizados sobre todo por maestras para preparar las clases, ¿no? Para venir acá o para dar las clases en las escuelas. Como les contaba, esta es una casa que está denominada Casa Quinta de Paso de las Duranas, Prado, porque les conté que el barrio es Paso de las Duranas, pero está al lado del Prado, y que son unas casas quinta que había a fines del siglo XIX, donde la aristocracia uruguaya, montevideana más bien, que vivía en lo que actualmente es la Ciudad Vieja, venía de vacaciones en la época del verano a esta zona de la ciudad donde está el arroyo Miguelete, y a partir de esas diferentes chacras que se iban formando sobre el arroyo Miguelete, se fueron construyendo estas casas quinta. Muchas de ellas todavía existen, otras han sido ya derrumbadas, y esta fue, donde está el museo, la casa quinta de la familia Mendilarzu.
que fue un político de fines del siglo XIX, abogado y político de la época, ¿verdad? Esa es su esposa, Antonia Neto, ya está viejita porque en esa época ya había quedado viuda, pero bueno, podemos ver lo que era la casa actualmente, que forma parte del museo. Ustedes pueden ver en esa foto de la derecha lo que actualmente es la sala de música, que es la foto de arriba a la izquierda, donde vemos la foto blanco y negro, es la misma sala. Muchas de las partes de la casa todavía son originales, como los entelados, las arañas, las cortinas, y bueno, y eso también requiere una cantidad de tratamiento y de conservación que también forma parte de lo que es el trabajo del museo. Esa es la entrada principal, que la podemos ver. La entrada está como a 30 metros de la Avenida de las Instrucciones, que es por donde se entra, y que está toda coronada por una avenida, un camino de araucarias, que son los pinos que vemos a los costados. Toda la parte de jardinería fue también diseñada en la época. Hay tanto vegetación autóctona como exótica también, y fue toda diseñada por jardineros de la época, que sobre todo eran de origen francés, que venían a Uruguay no solo a decorar las casas, sino en este caso jardineros que venían a diagramar lo que iban a hacer los jardines de la casa. Tenemos un patrimonio botánico que también forma parte de la conservación que tenemos en el museo. Y luego tenemos lo que es el patrimonio antropológico, ¿verdad? Tanto de arqueología nacional, antropología biológica, antropología social y etnografía. Pero el museo en sí, como edificio, necesita bastante mantenimiento. Y bueno, y acá vemos una de las fotos en las que se está restaurando la yesería de alguna de las partes de la casa, y contarles también que el museo permaneció cerrado por 5 años y volvió a abrir sus puertas en el 2018, justamente por una cuestión de mantenimiento. Es un mantenimiento que genera muchísimo gasto al erario nacional, y bueno, y que muchas veces no lo tenemos como para poder mantener el edificio. Acá vemos cómo han restaurado varias de los techos de la casa, como así también los vitrales y los cerramientos, que son todos originales de 1870, 1880. Más allá de la conservación de los materiales antropológicos, también hay que tener en cuenta toda la conservación que se le tiene que hacer al edificio, por ser también patrimonio histórico nacional. Florencia, ¿Cómo así? Tengo una Sí. pregunta. Esos 5 años que el museo estuvo cerrado, ¿qué pasó? ¿Simplemente estuvo cerrado o se desarrollaban actividades al interior? Se desarrollaron actividades, sobre todo en el caso de visitas guiadas, que se continuaron haciendo. El tema era que en parte también era un poco peligroso que viniera la gente, porque el museo no estaba en las condiciones adecuadas como para recibir público. Igualmente, visitas guiadas de escolares y liceales se continuaron haciendo, y por supuesto todo el trabajo de conservación del acervo arqueológico y antropológico se continuó por parte de los funcionarios que trabajan acá. El tema era que no podía abrirse al público por una cuestión más bien de seguridad. Entiendo. Y acá lo que tenemos es, como les contaba, todo el jardín, y bueno, y cómo también se va diagnosticando el estado de las especies vegetales que aparecen, que están en el terreno. Es importante también contarles que, como les contaba, era una quinta que tenía mucho terreno a su alrededor, y claro, con el paso de los años, sobre todo a partir de la década de los 70 y de los 80, 1970 y 1980, empezaron a venderse los terrenos que la circundan, y empezaron a hacer cooperativas de viviendas. Entonces ahí lo que podemos ver es un muro, al costado tenemos una cooperativa de viviendas, en el fondo del museo también, y cruzando la calle también tenemos
la calle que está fuera del museo, tenemos otras 2 cooperativas de viviendas. Es importante que les cuente eso porque la idea también del museo es empezar a acercar el público que vive en esas casas y, bueno, y empezar a realizar una sinergia entre lo que ellos esperan del museo y lo que nosotros también les podemos aportar como institución nacional. Les voy a contar algunas de las exposiciones que tenemos. Pueden ver, miren la belleza de atrás, ¿no? Esta es la sala principal del museo. Uno cuando entra al museo lo primero que va a encontrar es esta exposición. Los papeles que vemos son los originales y podemos ver los vitrales en el costado. Pero entonces ahora lo que les voy a contar es un poco lo que dentro de la Casa Quinta hay, que es el Museo Nacional de Antropología. Esta es la primera exposición que les quiero contar, que es las exposiciones que tenemos actualmente para abiertas al público. En el año 2000, el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Historia Natural se fusionan. Posteriormente vuelven a separarse, pero por una cuestión, una decisión del Poder Ejecutivo, en ese momento los 2 museos se fusionan. En el Museo de Historia Natural había materiales que podríamos denominar etnográficos. ¿Por qué estaban ahí? Porque habían habido exploradores uruguayos que habían ido, por ejemplo, al Amazonas y a otras partes del mundo, a África, a diferentes partes de África, a Oceanía, y habían traído por intercambio o por compra diferentes objetos representativos, según ellos, de esas culturas que estaban conociendo. Entonces, cuando estos 2 museos se fusionan, se decide que todos los materiales etnográficos vengan al Museo Nacional de Antropología. A partir de ese acervo que está acá en el museo, se hace esta exposición que se denominó Caleidoscopios Culturales, que tenía que ver justamente, bueno, como a partir de 10 objetos que están expuestos, que forman parte de este acervo etnográfico, podemos ver la diversidad cultural del ser humano, ¿verdad? De la humanidad. Les muestro ahí algunas de los objetos que están en exposición, y también podemos ver otras partes de la sala principal a la entrada del museo. Otra que tenemos se llama Logros de la Humanidad durante la Prehistoria, que es básicamente una exposición sobre arqueología nacional y el trabajo que han realizado los arqueólogos uruguayos en busca de nuestro pasado indígena. En Uruguay no tenemos culturas indígenas vivas. Lo que en Uruguay existen son descendientes de indígenas. Esto se dio porque se decidió hacer un exterminio sistemático de las culturas indígenas allá por 1850, 1860, 70, y no solamente, bueno, los exterminaron físicamente, sino lo que hicieron fue exterminar su cultura. Los que quedaron, los indígenas que sobrevivieron fueron distribuidos como empleados domésticos, como peones de estancia. Entonces ellos lo que fueron transmitiendo fue su sangre indígena, no así su cultura, de la que no tenemos registros más allá de bueno, documentos etnohistóricos de la época. Entonces, bueno, básicamente para conocer nuestra cultura indígena en Uruguay es imprescindible el trabajo de los arqueólogos. Y bueno, básicamente lo que vemos en esta exposición tiene que ver con esos hallazgos arqueológicos encontrados en nuestro territorio. Esta es otra exposición que es acerca de las pioneras de la arqueología uruguaya, y estamos pensando para marzo del año que viene inaugurar la de pioneras de la antropología uruguaya, que tiene que ver con esas primeras mujeres que también fueron arqueólogas, que podían ser arqueólogas aficionadas en una época en la que todavía la carrera no existía en Facultad de Humanidades, como así también las arqueólogas que ya fueron las primeras egresadas de
de esa carrera. Entonces, básicamente acá lo que es, bueno, conocer quiénes fueron esas primeras arqueólogas, en qué época vivieron, qué hallazgos hicieron, y bueno, están representadas 12 mujeres en 3 etapas que podríamos decir que tuvo nuestra arqueología nacional. Una que fue, como les contaba, más de aficionadas, otra que ya había un centro de estudios arqueológicos, y otra que ya forma parte de las egresadas de la Facultad de Humanidades. Esta es la más nueva que tenemos, que es sobre astas de ciervo perforadas. Son unos objetos que aparecen sobre todo sobre el litoral del río Uruguay, del río Negro, que es el que divide Uruguay en dos, hacia el sur, y que aparecen con esas perforaciones, y bueno, y trata sobre el hallazgo de ese tipo de astas, y también sobre su posible utilidad. Han aparecido similares en otras partes del mundo, entonces bueno, trata básicamente sobre eso. Y ahora vamos a entrar más a la parte social. Cuando yo vuelvo al museo, en el 2019, retorno porque la directora, que es Karina Arquini, que yo la conocía de nuestras etapas de juventud, ella es arqueóloga, me dice que faltaba un antropólogo social en el museo, que el departamento de arqueología sí estaba cubierto por arqueólogos, pero que en el departamento de antropología la última antropóloga se había ido a otro trabajo y estaba como acéfalo. Entonces, después de haber hecho mis investigaciones sobre deporte, retorno al Museo Nacional de Antropología con la idea de trabajar un poco un museo de puertas abiertas a la comunidad. A partir de ahí se fueron generando diferentes instancias en las que pudiéramos ir acercando a la población. Justo se da, yo vuelvo en noviembre del 19, el 13 de marzo del 20, acá se informa acerca de la pandemia, y a partir de ahí empieza todos unos cambios drásticos en nuestro país, en todo el mundo, y en nuestro museo también. Pero bueno, igualmente, a pesar de la pandemia, nosotros trabajamos en el área social lo más que pudimos. Tuvimos diferentes proyectos, muchos de ellos todavía continúan. Este es un proyecto que se generó, empezó en la pandemia, organizándonos diferentes docentes del Instituto Superior de Educación Física, de la Facultad de Comunicación, y nosotros por el Museo Nacional de Antropología, que tenía que ver con rescatar la memoria lúdica, sobre todo en esta zona, ¿no? Circunscripto a lo que es el Paso de las Duranas. El Museo Nacional de Antropología como base de ese espacio para rescatar. Entonces, a partir de este proyecto, lo que se hizo fue empezar a trabajar con 2 grupos. Uno fue una escuela pública, que es la escuela número 42, que está acá en el barrio a 3 cuadras, donde van niños desde 3, 4 y 5 años, que viene a ser edad preescolar, y luego de primero a sexto de escuela, entre 6 y 12 o 13 años, y por otro lado el otro grupo con el que se trabajó fue en una de estas cooperativas de viviendas que les comenté antes, que se llama Cooperativa Los Lobitos, cuyo población está básicamente formada por adultos mayores, muchos de ellos jubilados. Entonces, esos fueron los 2 grupos con los que se empezó a trabajar para poder rescatar la memoria lúdica sobre estos 2 grupos etarios. Entonces, acá lo que les muestro es una de las exposiciones que armamos en función de haber trabajado todo el 2020, primero nosotros como equipo vía Zoom con los docentes, y posteriormente pudiendo ir a hacer, porque acá pasó con la pandemia que se levantaba y se bajaban las restricciones, entonces en algunos momentos las escuelas volvían a funcionar
cuando la pandemia arreciaba, se volvían a suspender, seguían las clases por Zoom. Entonces, bueno, en esos momentos en los que podíamos, digamos, interactuar con las personas, ahí era cuando íbamos al terreno a conversar y, bueno, y a ir conociendo un poco sobre sus percepciones acerca de estos temas. Bueno, a raíz de esta primera etapa, lo que se hizo fue, se generó una exposición que era simplemente un pequeño resumen de las tareas realizadas con estos grupos. Y se generó esta pequeña exposición que se llama Retazos, y que tiene que ver con, bueno, con eso, con la memoria lúdica y con poder preservarla para las futuras generaciones. Esta foto y esta de acá es del museo también, pero la que tenemos abajo, a la derecha, es la exposición que la armamos ahora el año pasado, que la llevamos, la semana pasada, que la llevamos itinerante a la Escuela 42. Entonces, nuestra idea es que todos los productos que obtengamos de esta investigación también sean intercambiados, no solo con los actores que colaboraron con la misma, sino poder ir llevándola a diferentes centros culturales, primero del territorio, ¿no?, más cercano, y bueno, si se puede, también a otras partes del país. Florencia, tengo una pregunta, si te puedo Sí. hacer una pregunta con respecto a esta iniciativa de la memoria lúdica que me parece tan bonita. ¿Qué estrategias hicieron ustedes para acercarse a la comunidad? ¿Hicieron trabajo de campo, actividades, conversatorios, talleres? ¿Cómo hicieron para que la gente en efecto les contara cosas? ¿Y cómo después ellos recibieron el producto de lo que les contaron? Sí, te cuento, mira, lo primero que hicimos fue ir a la cooperativa Los Lobitos, que es, digamos, salís del museo, cruzás la calle, y nosotros acá en el museo teníamos contactos de los integrantes de las comisiones directivas de esas cooperativas, no solo Los Lobitos, sino las otras que tenemos, por una cuestión de intercambio, de que si un árbol, las ramas le están tocando la casa, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, teníamos como, digamos, como un contacto para cada cooperativa. Hicimos los contactos con las 4 cooperativas que nos rodean, y con la que tuvimos mejor acercamiento fue justamente con esta cooperativa de adultos mayores. Las otras cooperativas están más compuestas por personas que son adultos activos, que muchas veces no pueden reunirse porque están trabajando, que sus horarios de reunión pueden ser después de las 19 horas. En cambio, también vimos que con los adultos mayores, que ya tenían más tiempo libre, que al ser jubilados pueden realizar otras actividades en horarios más tempranos, vimos muy buena aceptación. Entonces los invitamos a tener una reunión en la que algunos integrantes del equipo fuéramos a hablar con la comisión directiva y con los señores que estuvieran interesados en venir a la reunión. Simplemente hicimos una especie de papelitos que decía que el Museo Nacional de Antropología, junto con este grupo de estudios sobre la memoria lúdica, quería reunirse para conversar acerca de un proyecto que tenía que ver justamente con eso, con el rescate de juegos y juguetes de otras épocas. Y bueno, nos reunimos con ellos, tuvimos una linda reunión, tuvimos varias, ¿no? Pero la primera habremos sido 10, y en las subsiguientes también 10, a veces las personas cambiaban, pero eran básicamente los mismos, y a partir de ahí empezamos a hacer entrevistas con diferentes personas que estuvieran afines a que nosotros los entrevistáramos, ¿no? Fueron alrededor de 10 personas que se prestaron para que nosotros pudiéramos entrevistarlos. Y en el caso de la escuela, ya teníamos una docente del Instituto de Educación Física que conocía ya a alguien de la escuela, no me acuerdo si era también la profesora de Educación Física o la directora, y ya hizo por ahí ella su contacto.
Entonces, a partir de ahí, en la escuela se trabajó con grupos de preescolares y con algunos grupos de escolares que ya venían tratando el tema de los juegos y los juguetes, que es como un tema recurrente que acá en la escuela pública yo he visto que bueno, que aparece, ¿no? Que es un tema que hay varias maestras en diferentes escuelas de Montevideo que lo tratan. Entonces, bueno, ahí lo que se hizo fue, a partir de lo que las maestras habían tratado con sus alumnos y en algunas con los abuelos de los alumnos, hacer como intercambiar experiencias y bueno, y a partir de ahí cruzar esa información, y lo que hicimos fue, básicamente lo que vemos en esta exposición es eso, es el planteamiento del proyecto, los grupos con los que trabajamos, y bueno, y algunas cosas que se fueron viendo. Igualmente este año continuamos trabajando tanto con la escuela como con la cooperativa en, digamos, una segunda etapa en la que también ahora en vacaciones de julio, que acá hay vacaciones de invierno, vamos a hacer otra exposición ya con juguetes, porque esta fue simplemente con testimonios, porque había una televisión, que ahí no se ve, pero había una televisión donde estaban grabadas algunos de los adultos mayores que nos habían contado sobre su memoria acerca de los juegos y los juguetes que tenían. Y a partir de ahí pudimos ver que hay muchas canciones de juegos de ronda que todavía se siguen haciendo, y también algunos juguetes que obviamente todavía los siguen utilizando los niños, más allá de que ahora han aparecido también los juegos que tienen que ver más con la tecnología y ese tipo de cosas. Bien, gracias. Ahora les voy a contar un poco del proyecto este. Había una vez una pandemia, Uruguay en tiempos de COVID-19. Esta exposición ya ahora fue levantada, se hizo con la intención de que sea itinerante, de que pueda ser llevada a otras partes de Montevideo y también a otras partes de Uruguay. Está compuesta por paneles, entonces es sencillo llevarla, pero bueno, esa es una gestión que hace el Ministerio de Educación y Cultura con otras instituciones y que bueno, que están en ese trámite, digamos, ¿no? Lo que el museo también hace este museo, piensa en exposiciones que puedan ser justamente itinerantes, como una forma también de poder acercar el museo a otras partes del país. Pasa mucho acá en Uruguay, que Montevideo es la capital y está todo muy centralizado. Y entonces a veces poco se conoce de nuestro museo, y nosotros poco conocemos también de otras partes y de otros museos. Igualmente lo que se ha hecho siempre es tratar de que el museo tenga presencia en actividades en el interior. Por ejemplo, acá hay un evento en Tacuarembó, que es otro departamento, que se llama La Patria Gaucha, y bueno, y el museo estuvo ahora en Semana de Turismo, en Semana Santa, en La Patria Gaucha, representado a partir de materiales arqueológicos que fueran característicos no solo de la zona, sino que pudieran también dar cuenta de su uso, ¿no? por los habitantes del territorio antiguamente, los indígenas, y no solo los indígenas, sino también los gauchos. Bueno, les Florencia, cuento. ay, Sí, perdóname, déjame te hago otra pregunta. Es que me sí. llamó mucho la atención lo que dijiste al principio, de que a pesar de que Montevideo es pequeño, 15 minutos para la gente es mucho. Entonces, Sí. por ejemplo, esta itinerancia de esta exposición, había una vez una pandemia, ¿también itinera a los otros 3 museos que hay en la ciudad? No, la idea es que esta exposición se vaya o a otros centros culturales de Uruguay, de Montevideo, o a Uruguay en general, otros centros fuera de Montevideo. No, en realidad cada museo nacional tiene como sus propios proyectos. Por ahora no ha habido intercambio entre los diferentes museos, más allá de lo que conté al principio, de que los materiales etnográficos que estaban en el Museo de Historia Natural se vinieron para acá. No se han hecho demasiados intercambios entre estos museos nacionales. Entiendo, gracias. De nada. Entonces ahora les cuento sobre este proyecto. Bueno,
nos agarra de sopetón a todos la pandemia. El museo, este museo de antropología nunca estuvo cerrado al público, o sea, perdón, sí estuvo cerrado al público, pero siempre continuamos viniendo a trabajar, si bien la prohibición era de que todos los funcionarios públicos no fueran a sus dependencias. Acá en el museo lo que hicimos fue hacer turnos, y nos íbamos turnando los técnicos para estar siempre viniendo al museo y controlando que el acervo antropológico estuviera en condiciones, ¿no? Más allá de que también el museo en sí, como monumento histórico, tenía que ser preservado. Entonces, en esa cuestión de que el museo estaba cerrado al público, de que nuestra idea era poder generar sinergia entre los montevideanos o los uruguayos y el museo, se nos ocurrió esta investigación que tenía que ver con preservar y poder conocer acerca de los testimonios y los sentires y las percepciones de los uruguayos durante la pandemia. Y ahí es cuando yo me acerco más a lo que es, me acerco a lo que es la historia pública. Indagando, empecé a encontrar que muchos museos, sobre todo históricos, y estaban haciendo justamente eso, recopilando los sentires, las percepciones de los habitantes de las ciudades con respecto a esta pandemia. Y bueno, a mí me pareció que sería interesante poder generar un acervo digital con el acopio de las personas que estuvieran interesadas en mandar sus testimonios, ¿verdad? Que podían ser escritos, fotografías y también videos. Y bueno, ya a partir de ahí con el Departamento de Comunicación, específicamente con Silvana, que es la compañera que trabaja, Silvana Rey, que trabaja en el tema de comunicación, se generó una campaña hacia la prensa oral y escrita y a través de las redes sociales y de la página web, para que la población interesada pudiera mandar sus testimonios. Y bueno, lo primero que se hizo fue generar el acervo de fuentes primarias para que futuros investigadores puedan hacer de ellos e investigar a partir de los mismos. Pero con el paso de los meses, acá en el Museo Nacional, se pensó que se podía hacer también una exposición que en realidad, estando cerrado el museo, se empezó a pensar, ¿y qué pasó? Nosotros acá en Uruguay, en octubre de todos los años, octubre, noviembre a veces, tenemos el Día del Patrimonio, que en realidad termina siendo un fin de semana, ahora ya son 2 días del patrimonio. Y entonces, para ese Día del Patrimonio del 2020, que por suerte estaba abierto al público, generamos esta exposición. Y acá les muestro algunas de las fotos. Tuvimos un lindo recibimiento por parte de la población, con testimonios, con videos. Podemos ver ahí un video de la escuela 42 de la Ciudad de Libertad, del departamento de San José, cuyas maestras, a pesar de la pandemia, como tenían que dar clase por Zoom, armaron también un proyecto que tuviera que ver con buenas noticias. Entonces los niños y las niñas lo que hacían era indagar acerca de buenas noticias que hubiera en el mundo a pesar de la pandemia. Entonces ellos armaron un video, las maestras quisieron enviárnoslo, y bueno, y ahí lo teníamos para que el público pudiera ver a los niños y a las niñas vestidos como de informativistas y contándonos las buenas noticias. Y básicamente la exposición lo que trata es, bueno, de que han habido siempre pandemias en el correr de nuestra existencia, de que esta va a ser una más de las que ya hemos tenido, y bueno, y también eso, de que dentro de muchos años puedan saber que fue como
los uruguayos, básicamente los montevideanos, porque fue también más centralizado en Montevideo, las cosas que recibimos, la pasaron y bueno, y la pudieron superar. Acá tenemos algunos ejemplos de los materiales enviados por las personas, ¿no? Desde acuarelas, la de la izquierda es rabia, la de la derecha se llama tristeza, ¿no? Que fueron nombradas así por la artista que las hizo, y después tenemos fotos variadas bueno, de gente hisopándose. Esa es una de las primeras fotos que aparecieron sobre las personas que se tenían que hisopar. Es una señora que se había ido a Estados Unidos porque su hija había tenido su bebé, y se tenía que volver, y la agarra la pandemia, y estuvo, no sé, se tuvo que quedar como 1 o 2 meses más en Estados Unidos, y cuando vuelve tiene que hacer la cuarentena, esas primeras cuarentenas que aparecían, que eran de 15 o 20 días, y bueno, fue una de las primeras personas que tuvo que hisoparse. Esta foto es de Mercedes, la ciudad de Mercedes, que queda en el departamento de Soriano. Y acá después tenemos también otras colaboraciones de la ciudadanía. Estas 3 son fotos de Montevideo, y bueno, tienen que ver con una nena que se hizo una especie de perchero para los tapabocas. Y bueno, y después también varias estatuas intervenidas que tenían los tapabocas puestos por alguien, bueno, por algún artista que los intervino de esa forma. Más las clases por Zoom que también se implementaron, que nunca se habían implementado, por lo menos acá en Uruguay a nivel terciario. Acá vemos algunas de los momentos de la instalación de la exposición, y ahí estamos trabajando todos, desde el señor que colabora en la parte de recepción del personal, hasta el guía que también atiende a los grupos de escolares, liceales y adultos mayores, está el museógrafo. O sea, acá el trabajo lo hacemos entre todos, y todos colaboramos de la mejor forma posible. Somos que entre todos nos damos todos una mano siempre. Ahí termina ese proyecto. No sé si me quieren preguntar algo sobre ese, porque ahora tenemos otro que se llama Compartiendo Memorias. Sí, yo tengo una pregunta sobre el proyecto de la pandemia. Más que una pregunta, es un comentario. Es que me parece muy, muy bonito lo que hicieron con los niños, de que mandaran cosas buenas en lugar de cosas malas, porque la sensación que tiene, o que tengo yo al menos, puedo estar equivocada, y pues con la pandemia, es que solamente nos trajo cosas malas, y que nos ha desgastado mucho, y que estamos todos cansados, agotados, etcétera. Entonces, hacer ese ejercicio con los niños de que, bueno, estamos viviendo esto, pero manden cosas buenas, me parece como una buena cosa, como estrategias para seguir andando durante la pandemia, y me parece pues me parece muy, muy, muy bonito. Y la pregunta que te tengo es, ¿qué van a hacer con todo ese material que recopilaron? Mira, el primero que nada lo tenemos digitalizado, y es uno de los materiales que está, como otros acervos que tenemos acá en el museo, ya sean arqueológicos o etnográficos, abiertos a la comunidad. Las personas que tengan interés en hacerse de ellos, es simplemente comunicarse con el museo, y bueno, y ahí los intercambiamos, y la idea es que sirvan como insumo para futuras investigaciones. Nosotros por ahora lo que hemos hecho es la exposición, que fue como, digamos, el resumen de lo que recibimos, pero la idea es que sea un insumo justamente, ¿no?, para poder construir conocimiento a partir de fuentes generadas de primera mano, ¿verdad? Y es ahí cuando, como les contaba, mi primer acercamiento con la historia pública, que es una rama de la historia que particularmente yo no conocía, y que lo que me pareció más rico fue eso de poder construir el conocimiento, no solo con la mirada de, digamos, el académico o la academia, sino también con la mirada de la comunidad, y que me parece que eso es lo que más enriquece al conocimiento. Poder construir la información o los datos desde
desde distintos puntos de vista. Entonces ahí lo pude unir bastante con la antropología también, que me parece que también a veces las humanidades muchas veces se solapan, se pueden compartir, se pueden linkear. Entonces, por ese lado me pareció que estaba súper interesante no solo mirar las cosas desde un punto de vista solo antropológico, sino también en el devenir histórico, y ahí poder construir a partir del conocimiento de la población. Y bueno, y a partir también de esa forma de generar conocimiento, implementamos este nuevo proyecto que le pusimos Compartiendo Memorias, que empezó a finales del 2021, en diciembre del 2021 fue cuando más o menos empezamos a implementarlo, y que tiene que ver también con eso, con compartir a través de fotografías y relatos esas cosas que han ido cambiando en nuestra vida cotidiana, en la nuestra y en la de nuestros antepasados, desde festividades, reuniones, eventos, formas de la cotidianidad. Bueno, en este caso también vemos ahí una foto de juegos y juguetes, y bueno, ir construyendo también un acervo que sirva para las futuras generaciones. Y nuestro objetivo también es poder compartirlo con la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por un lado con la exposición de retazos y continuar trabajando con esto de compartir memorias, y también una forma de poder insertar al museo en la comunidad y que la comunidad se acerque al museo, porque nos pasó de cuando tuvimos diferentes entrevistas con las personas del barrio, había personas que el museo abrió sus puertas acá, así casi, o sea, existe hace 40 años, abrió sus puertas también ahí, 40, 38 años, y hay gente que nunca había entrado al museo. Y eso nos llamó bastante la atención, porque es una institución pública, no cobra entrada, es totalmente gratuito. Tiene mucho por conocer por dentro, tiene un jardín muy bonito. Bueno, porque es que la gente no está acercándose. Y bueno, y eso también trae toda una historia del museo y el barrio que a través de las entrevistas hemos ido conociendo. Y lo que estamos tratando de hacer es digamos, derrumbar ese muro que en realidad es un muro que es intangible, pero que se ha ido generando por diferentes cuestiones entre el museo y la comunidad, y empezar a, bueno, acercar el museo, yendo nosotros, mostrándoles lo que tenemos, y también haciendo que ellos nos digan en qué podemos colaborar. Entonces es como un ida y vuelta que se está generando, que se está enriqueciendo también con los aportes de los vecinos, y bueno, y vamos por ese camino. A partir de este proyecto se ha generado un ciclo de charlas. Como les contaba, el museo está inserto en el barrio Paso de las Duranas, que se une con otro barrio que se llama El Prado, donde a fines del siglo XIX había muchas casas quinta muy grandes, muy lujosas, que bueno, muchas de ellas ya no existen y otras sí. Entonces se nos ocurrió generar un ciclo de charlas donde vinieran diferentes personas que desde arquitectos, artistas, historiadores, docentes, que nos contaran acerca de alguna historia de este barrio. Podía ser específicamente una casa quinta, podía ser un aspecto de alguna casa, podía ser la historia de otra, y entonces ahí yo les puse algunas de las charlas que ya hemos hecho, que tienen que ver con acercar cuestiones académicas y no académicas al museo,
invitar al público a que venga, dejar de lado eso de que el museo es un lugar donde solamente pueden venir los que saben, o bien hablar solo los que saben, sino también dar una pluralidad en los puntos de vista y en las conversaciones. Entonces, este ciclo de charlas se hace todos los jueves de mayo y de junio, y como les conté, vienen personas de diferentes rubros que nos van contando acerca de algún aspecto de algunas de las casas que tenemos en la zona. Y lo más interesante es que hemos tenido bastante acogida de público en nuestra institución. El museo antiguamente, las veces que realizaba eventos, congregaba muy poca gente. Y estos eventos han congregado en el que vino menos gente, vinieron 22 personas, que para nosotros es un éxito, y en el que vino más vinieron 37, que también es un éxito. Imagínense la población que venía acá al museo. Entonces, decidimos continuar con las charlas el año que viene con el ciclo de charlas. Hemos pensado en implementar los jueves como día de charlas, porque es un horario, los jueves a las 17 horas, es un horario que no es demasiado tarde, es un horario en el que la gente puede venir. Y bueno, y como que se va haciendo también esa rutina de decir, bueno, ¿qué va a haber el jueves en el museo para ir a escuchar? Entonces, a través de la página web, de las redes, y bueno, y hay gente que llama por teléfono y pregunta, este jueves, ¿de qué van a hablar? ¿Cuál es el tema? Y bueno, y se ha generado, no solo después de la charla, un lindo ambiente en el que se comparte un café y algo para comer, y la gente continúa conversando, y así también se van generando esas redes entre los propios asistentes, y también entre los asistentes y el museo, ¿no? Que esa es la idea, continuar como generando esos vínculos que sean duraderos, que se puedan preservar, y que, bueno, y que la gente también entienda que el museo forma parte de su vida. Otras cosas que hemos realizado con el museo, bueno, más allá de las visitas guiadas con adultos mayores, que es algo que el museo también tiene como una pata ahí muy importante, hemos generado espacios con un grupo de adultos mayores dirigidos por una psicóloga, que se reúnen todos los miércoles de mañana para realizar actividades que tienen que ver con la memoria. Con la memoria digo actividades psicológicas, ¿no? Digamos, ejercicios mnemotéticos en ese caso. Entonces, lo que han encontrado los vecinos es un espacio donde ellos poder reunirse, poder realizar actividades, y saber que el museo es un museo de puertas abiertas, que cuando puedan y podamos también podemos recibirlos y generar esos espacios de intercambio. Por otro lado, hemos también generado un acercamiento, como les conté, con la Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural, que en otra parte del museo inauguramos una fotogalería donde aparecen 10 fotos que fueron seleccionadas por la propia Aguas y por el museo, donde vemos el trabajo de campo etnográfico de antropólogos uruguayos, ¿no? Entonces, de diferentes investigaciones que ellos han realizado. Entonces también es una forma como de ir generando esos lazos, esos vínculos que quizás en el pasado no se dieron, o si se dieron se cortaron por diferentes motivos, poder seguir generando esos vínculos en los que sigamos trabajando juntos. Ahora, como les contaba, la exposición de pioneras de la antropología social la vamos a hacer entre el Museo Nacional de Antropología y la Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural, también en un trabajo coordinado entre ambas instituciones. Florencia, tienes una pregunta en el chat, te la voy a leer. Es Sí. de Ángel del Valle, del Museo del Holocausto de Guatemala. Hola Ángel, bienvenido. En cuanto a comunicación, ¿cuál ha sido su más exitosa estrategia?
Yo creo hasta el día de hoy ha sido el ciclo de charlas. Y la forma de llegar al público ha sido a través de las redes sociales y a través de una base de datos que tenemos y que hemos aumentado de contactos de correo electrónico. Y otra cosa que hemos notado, que invitando por WhatsApp a los contactos que tenemos con teléfono celular, ellos se encargan también, esas personas se encargan de replicar la invitación. Entonces tenemos personas que vienen porque fueron invitadas por otras que sí fueron invitadas por el museo. Entonces me parece que esas líneas en las que se va como, la red se va ampliando y se va entrecruzando, la trama se va entrecruzando, me parece que es la forma que hemos tenido más exitosa de llegar al público. La forma esa para mí ha sido la mejor. Bueno, les cuento de estas fotos. Arriba tenemos algunas actividades que realizamos con los adultos mayores de la cooperativa Los Lobitos, que fue posterior a las entrevistas que realizamos, y que bueno, que ahí hicimos no estaban todos los entrevistados, faltan, eran 10 entrevistados y ese día creo que fueron 4 o 5 más o menos. Y abajo tenemos actividades realizadas con la Escuela 42 que les conté, República de Bolivia, que es la que está a 3 cuadras del museo. Entonces, bueno, ahí tenemos los registros de algunas de las actividades que realizamos de acercamiento al barrio, porque creo que también otra forma de exitosa de comunicación es ir directamente, ya sea o por algún contacto que tenemos, por ejemplo, los generados en la escuela o los generados en las cooperativas de viviendas, e ir y presentarse directamente. También esa es una forma, el cara a cara me parece que es una forma también muy exitosa sobre todo de llegar a lo que vendría a ser la primera línea, que es el barrio, ¿verdad? Los habitantes que circundan el museo. Gracias. No, de nada, por favor, gracias. Y bueno, y acá yo les cuento que dejo los datos de la página web y bueno, y todas las líneas de comunicación que tenemos por si ustedes quieren comunicarse, o bueno, o seguirnos también. Este año se implementó el TikTok, que bueno, de a poco Silvana Rey está tratando de unir, pero parece que es una red sumamente, bueno, una red parece que se ha comido a las otras. Yo no sé mucho de redes sociales, pero es muy seguida y bueno, y de a poco lo que estamos tratando de implementar es que la gente nos siga. Y otra cosa interesante que hemos hecho, que me olvidé de poner, una vez al mes hacemos un sorteo. Nosotros todos los lunes por nuestras redes sociales hacemos una pregunta acerca del museo, que por lo general la respuesta está en la página web. No hay que venir al museo a buscar la pregunta. El que quiera venir, buenísimo, pero hay gente que, como les conté, piensa que está lejos, entonces por la página web puede encontrar la respuesta. Entonces, a partir de todas las preguntas hechas, que son 4, ¿no? A partir de todas esas respuestas que están bien, que están bien respondidas, se hace un sorteo el último viernes del mes. Y ahí sorteamos una camiseta con el logo del museo, unas postales que el museo tiene conmemorando los 40 años, folletería del museo, y bueno, y el símbolo del museo, que es un ñacrutú, que es una pieza de cerámica, se les da una réplica del ñacrutú, que es un ave autóctono, y es una pieza que fue encontrada en Uruguay, hecha de cerámica, bueno, se les da una réplica. Entonces, la gente también, en ese intercambio de información, ¿no? Se va teniendo, también se va haciendo una linda sinergia. Y bueno, hicimos
el sorteo, y bueno, y la primera ganadora es del interior del país, que también para nosotros es súper importante, que es el departamento cercano, y bueno, ya le mandamos las cosas, pero también es una forma de acercamiento y de diferentes herramientas que uno va como encontrando, como para poder estar más en contacto con la población. Bueno, por acá quedaría mi charla, yo estoy a las órdenes en lo que quieran preguntar. Florencia, muchas gracias. Yo tengo un comentario, después abro para que la gente haga más preguntas y también tengo una pregunta, pero el comentario que te quiero hacer es que a pesar de que el museo es nuevo, que dices que solo tiene 40 años, y a pesar de que es un museo nacional de antropología, me parece que están como a tono de las tendencias actuales de museología y de historia pública, si entendemos historia pública como tú la has entendido, no como historia, sino como una forma de hablar transversalmente entre disciplinas. Esto también me recuerda a un evento que hicimos con los Explorers en febrero, que se llamaba El Quehacer Público, e incluimos ahí a historiadores, antropólogos y arqueólogos, no para hablar desde sus disciplinas, sino desde lo público, con las formas que ustedes están haciendo precisamente de co-creación, de co-curaduría, de incluir a la comunidad. Eso me parece que, aunque el museo es joven, está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de los museos y de todo lo que se está discutiendo en este momento. Y me parece increíble las charlas y lo que han hecho, por ejemplo, de que la gente se gane cosas. Me parece estrategias buenísimas porque en este momento lo que se pretende es que los museos dejen de ser esos sitios tan aburridos donde la gente va a aprender cosas que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, en ese sentido, me parece que el TikTok y todas esas estrategias son bastante efectivas. Y la pregunta que te tengo es, ¿tú cómo ves el museo hacia el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué proyectos nuevos tienen? ¿Cómo piensan seguir expandiendo, digamos, su campo de acción? Al ser un museo nacional, uno a nivel de lo que es la parte presupuestal, siempre va a depender, en el caso de Uruguay, del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, año tras año se genera un presupuesto y ese presupuesto lo que hace es, bueno, implementarse para las futuras exposiciones. En el museo lo que se va haciendo siempre es programar qué se va a hacer para el siguiente año. Entonces, este año ya lo tenemos cubierto, ya se está pensando en las próximas exposiciones. Lo que hacemos siempre con las exposiciones, que eso también me olvidé de comentarles, es un ciclo de charlas. En el caso de la pandemia de COVID, fue un ciclo de charlas vía Zoom. Ahora, con la exposición que vimos sobre astas de ciervo perforadas, va a ser un ciclo de charlas. Cuando termine esta, que son presenciales, la de las Casas Quinta, va a ser también presencial. Y por ahora, lo que tenemos planeado es, en el Día del Patrimonio de este año, siempre se conmemora a alguien o alguna, sea festividad o manifestación cultural. Este caso se conmemoran los 100 años del nacimiento de China Zorrilla, que fue una actriz uruguaya muy conocida, que China Zorrilla fue una actriz cuyo padre y cuyo abuelo, Zorrilla de San Martín, fueron dos importantísimos generadores de cultura en nuestro país y de identidad nacional. Su abuelo, Zorrilla de San Martín, fue el poeta de la patria, o sea, él, a partir de sus obras literarias, fue generando y fue forjando el concepto de nacionalidad que tenemos hasta hoy en día en nuestro país. Y su padre, que fue José Luis Zorrilla de San Martín, fue un escultor, un eximio escultor uruguayo. Bueno, ella se dedicó al teatro y ella venía de un nivel económico sumamente alto y elitista, ¿no?, para lo que era en nuestro país. Pero ella pasó de ser un símbolo de élite a ser un símbolo popular.
porque hizo ese clic, que bueno, que es lo que estamos generando a partir de algo que les voy a contar ahora, de pasar de ser una persona sumamente de la élite uruguaya a ser un símbolo popular en lo que fue la actuación, en la comedia nacional, y posteriormente también en el Río de la Plata, porque ella vivió muchos años en Buenos Aires. Bueno, a partir de la conmemoración de sus 100 años, nosotros vamos a hacer una fotogalería que trate justamente sobre su vida. Y el año que viene ya tenemos planteadas diferentes exposiciones que van a ir acompañadas de una parte de charlas, para que también la gente pueda acercarse, que siempre van a ser charlas no académicas, sino más bien para público en general. Y por otro lado, vamos a continuar con el ciclo de charlas, no ya de las casas quintas, sino quizás con más sentido más patrimonial, como para abrir un poco el abanico, y que tenga que ver con investigaciones de corte patrimonial realizadas en Uruguay. Por ejemplo, hay una arqueóloga en Uruguay que hizo una investigación sobre una fábrica que ahora ya no existe, que hacía baldosas monolíticas, con unos diseños que son característicos de la ciudad de Juan Lacase, que es una ciudad que está en el departamento de Colonia. Entonces, bueno, ella nos va a venir a contar acerca de esa investigación. Y bueno, y a partir de ahí generar también el intercambio con la población, porque es súper valioso que también la gente nos pueda contar acerca de las baldosas que había en su casa cuando eran niños, y qué origen tenían, y cómo las cuidaban, y ese tipo de cosas. Siempre tratando de tener el intercambio con la comunidad. Pero básicamente las exposiciones que tenemos planeadas, yo no, personalmente no las conozco, que es lo que tenemos para el año pasado, el año que viene. Por la parte de antropología social, sí te puedo decir que vamos a continuar con la exposición de juegos y juguetes. En este caso sí se va a armar una con juguetes, que la idea es que también hacer un llamado abierto a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, para que las personas que tengan juguetes antiguos o no antiguos, que ellos consideren que pueden ser museables por cierta cantidad de tiempo, porque la idea es que ellos nos los den a préstamo, puedan traerlos al museo, nosotros les hagamos una ficha, les saquemos obviamente fotografías, podamos tenerlos también en un acervo digital, y cuando armemos la exposición, seleccionar algunos de esos juguetes que nos traigan, para poder armar la exposición, que serán devueltos cuando la misma termine. Entiendo. Tengo dos preguntas más. Sí. La primera es, los charlas que ustedes están haciendo, los ciclos de charlas, ¿no han pensado en hacerlas también que sean no solamente presenciales, sino también por Zoom, de pronto para atraer público no solo de Uruguay, sino también de toda América Latina? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es grabándolas, y las vamos a subir en julio a nuestra página de YouTube del museo. ¿Por qué? Porque viste, con eso de que es lejos, teníamos miedo que la gente dijera, bueno, yo la miro por streaming y no voy al museo. Entonces una forma de acercar, digamos, físicamente a las personas es, vengan. Luego, el que no pueda, bueno, va a tener que esperar a julio para poder verlas en nuestra página web. Buenísimo, buenísimo me parece eso. Y la otra pregunta que te quiero hacer, Florencia, porque por lo que nos has contado, tengo la impresión de que el museo sí está tratando de alcanzar a muchas comunidades, a los de adultos mayores, a los niños. ¿Qué otras comunidades están incluyendo en el museo? Por ejemplo, ahora hay una gran tendencia de crear museos LGBTQ o secciones especiales para esa comunidad. Y en Colombia, por ejemplo, se está hablando de un museo afro y de museos especializados para las comunidades rom. Yo no sé la composición cultural de Uruguay, pero ¿a qué otras comunidades están ustedes incluyendo en el museo o piensan incluir en el futuro? Sí, nosotros tenemos pensado, o sea, tenemos un proyecto que
que todavía no lo llevamos adelante, que trabajar con comunidades que estén relacionadas con personas que tengan algún tipo de adicción. O sea, que el museo sea un lugar donde ellos puedan venir con sus referentes comunitarios y realizar diferentes actividades. Hemos pensado en hacer algún taller de pintura, en algún taller de música. Todavía no lo implementamos, ese es uno que tenemos en el DEVE. Después, específicamente ese con personas que tengan algún tipo de adicción. Luego lo que se trabaja acá en el museo ya hace muchos años es con el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, donde hay niños y adolescentes que están en situación de judicialización, y entonces vienen al museo a conocerlo y a realizar diferentes actividades, siempre con un museo de puertas abiertas en la que en realidad no estamos trabajando directamente con ellos, sino que sus referentes los traen a conocer al museo. Eso hace muchos años que el museo trabaja también con este instituto. Y por ahora es más o menos la idea que tenemos. Otra, me olvidé. Tenemos otro proyecto que son esos proyectos que se van como generando, hablando así con los compañeros. Nuestra idea es poder hacer un evento relacionado con tatuajes, ya sea o traer tatuadores, por un lado, tipo una jornada, que podamos también mezclarla con trabajos académicos que traten sobre los tatuajes en la humanidad. Pero bueno, son ideas que todavía no han cuajado mucho, pero bueno, vamos por ese lado. Bien, bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario adicional o alguna pregunta, o si Florencia, o si tú quieres añadir algo más a tu presentación. No, simplemente que quedo a las órdenes, que cualquier cosa nos podemos comunicar por estas vías que ustedes pueden ver acá. El museo está abierto a propuestas, no solo nacionales, sino también transnacionales, que vengan de otros lados. La idea es poder, como les conté, empezar a generar redes de vínculos, a partir de, no solo de actividades puntuales, sino también a partir de poder ir intercambiando información o proyectos o ideas, y bueno, y es continuar por ese lado, ¿no? Lo que les decía al principio, un museo de puertas abiertas. Me parece, no esperaba que el Museo de Antropología, te confieso, fuera tan activo. Ha sido una grata sorpresa. Te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación a Explorers. También quiero dar las gracias a las personas que estuvieron y ya se fueron, y también recordarles que el video de esta presentación queda grabado y lo vamos a subir también a nuestras redes sociales, y queda para circular en Facebook. Y me resta también invitarlos para nuestro próximo evento, que será en julio 14, sobre historia pública en India. Por ahora les doy las gracias y espero verlos pronto.